Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en entrevista de Hechos AM nos acompaña el comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hato Asbun, con quien vamos a conversar también sobre la reorientación de este dinero para el bono de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Hay varios temas. También nos acompaña Javier Martínez, viceministro de Seguridad, a quien comienzo dándole la bienvenida. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, y un saludo a todos los televidentes. Comisionado, también muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias, Romeo. Un saludo a los televidentes y a todo el pueblo salvadoreño. Gracias. Le detallo los temas. La visita de Thomas Shannon, el consejero de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es importantísima. Estuvo en nuestro país, aconsejó a El Salvador buscar ayuda para combatir la impunidad y el crimen organizado, algo parecido a la Comisión Internacional contra la Impunidad que funciona en Guatemala. Shannon ha emprendido una gira por los países que se benefician con la Alianza por la Prosperidad. Creo que sería inteligente de El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda, dijo, de la comunidad internacional. Cada país tiene que determinar cuál sería la estructura de SIGIG, dijo Thomas Shannon, que estuvo aquí en el país. Es importante hablar sobre ese tema, ¿no? Sobre la visita del consejero de seguridad de los Estados Unidos a Centroamérica. También vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. Anunció que pronto habrá una propuesta para crear un impuesto especial para financiar la seguridad pública. Lo anunció precisamente durante el Festival del Buen Vivir celebrado en Zacatecoluca, departamento de La Paz, uno de los municipios más afectados por la delincuencia. El mandatario explicó que el tema lo está discutiendo el Consejo de Seguridad y espera que pronto se llegue a un acuerdo. Dijo, están por llegar a un acuerdo, dijo el presidente. Si se aprueba la propuesta y la Asamblea Legislativa le da el visto bueno, será la misma entidad la que fiscalice su uso, dijo, es decir, el mismo Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Vamos a hablar de esos temas principalmente. Quiero comenzar dándole la palabra al comisionado para la seguridad, Francis Hato Asbun, sobre el tema de la visita de Thomas Shannon. ¿Qué significa para El Salvador la visita de este funcionario del gobierno de los Estados Unidos? ¿Y cómo se toma el gobierno, señor Asbun, el tema de crear esta comisión, ¿no? de la sugerencia más bien de Thomas Shannon de crear una comisión para combatir, dijo, la impunidad y el crimen organizado? Bueno, muchas gracias, Romeo. Un saludo también al viceministro. Bueno, nosotros en realidad ayer recibimos la delegación de los Estados Unidos en el caso concreto del señor embajador Thomas Shannon, consejero, y su delegación. Venían en una delegación importante, numerosa. Está dentro del proceso que le da continuidad a nuestras visitas a Washington para discutir sobre todo el tema de los recursos y de los proyectos que están en la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Esto es fundamental entenderlo porque estamos ahorita en la discusión sobre $1.000 millones que corresponderían al primer, digamos, lo que podría llamarse el primer desembolso de cooperación que fue trabajado desde aquel momento en que se dio la crisis de los niños, de los niños acompañados. Entonces empezamos en Washington. Yo estuve con el canciller y este servidor estuvimos en Washington. En esa ocasión el secretario técnico no pudo asistir, pero estuvimos ya en un intercambio en el Departamento de Estado y también en el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo sería como la Secretaría Técnica del proyecto. Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando determinadas propuestas concretas. Por cierto, es importante plantearlo, estamos hablando de 900 millones en esta primera fase, que corresponden 260, nosotros hemos solicitado 260 millones, propusimos que 183 fueran a seguridad y convivencia, esa es la propuesta, 70%, es decir, 50%, 150 para fortalecer la policía en general y especialmente poniéndole bastante énfasis a la orientación de recursos a policía comunitaria
y la capacidad de la PNC en el ámbito de la investigación científica del delito. 26 millones para fortalecer el sistema penitenciario, etcétera. Ahí estoy planteando cifras que ya están. Lo que quiero decir es que ya está avanzado y trabajado de parte nuestra de cuáles son aquellos aspectos fundamentales hacia dónde deberían ir orientados los fondos. Pero en el marco general de la propuesta y en lo que se refiere a seguridad, lo fundamental, y en eso coincidimos bastante con la delegación norteamericana y con las personas que están viendo más directamente este proceso correspondiente a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, es inversión social. No solo pensando en prevención, sino hay que garantizar un planteamiento permanente de inversión social, pero que no solo depende de la cooperación. Nosotros tenemos un planteamiento en el plan quinquenal, valga la redundancia, en el plan quinquenal de desarrollo, cuyo eje fundamental, como decía el presidente, es crecimiento y desarrollo. Esto como una contrapartida, digamos, a ver, como en el entendido, ¿no? De que hay que crear las condiciones para que esta gente no se vaya del país, ¿no? Invertir en lo social, como usted dice. Sí, no, por supuesto. Dentro de la lógica que esto es una motivación que permite o que obliga a que muchos salvadoreños se vayan hacia los Estados Unidos, ¿no? Claro, el otro día que estábamos aquí platicábamos un poco en este mismo set de cuáles son en realidad detonadores que generan migración, incluso, por supuesto, mucha inseguridad. Uno de ellos, y probablemente el fundamental después de los acuerdos de paz, es que, bueno, se impone en este país un modelo neoliberal atroz, que entre otras cosas pone como punta de lanza la especulación financiera y destroza la producción agropecuaria. Entonces se empieza a dar migración, se empieza a generar mucho desempleo. En el agro nosotros estamos empeñados como parte fundamental de nuestro planteamiento de desarrollo, insisto, valga la redundancia, en el plan quinquenal de desarrollo, en que esto, el agro, la producción agropecuaria, la capacidad de garantizar seguridad alimentaria, la capacidad de garantizar producción agropecuaria y ganadera, sea un eje, es un eje fundamental. Secretario, y entonces están en esta discusión si acepta esta propuesta el Departamento de Estado. Sí, estamos en esa, pues por supuesto, aquí hay 3 países involucrados, los que se llaman los del Triángulo Norte, y entonces estamos en esta discusión. Hay aspectos que tienen que ver con otros, digamos, ámbitos, y nosotros estamos más directamente tratando el ámbito de la seguridad. Pero te insisto, un aspecto fundamental se refiere a prevención, garantizar recursos para desarrollo social. Nosotros creemos y tenemos una concepción que el problema de la inseguridad ciudadana se enfrenta garantizando recursos para la prevención y para el desarrollo social, para el desarrollo económico de todos, incluyente, y para garantizar que tengamos recursos para la persecución del delito. Nosotros en ese sentido estamos absolutamente claros, y eso quiere decir no solo medidas represivas, sino por supuesto articular adecuadamente con el sistema judicial. Tenemos que garantizar esa articulación permanente con el sistema judicial en todo sentido, de tal manera que nos permita la persecución y el control del delito. Pero insisto, y ahí hablamos ayer, y lo voy a decir con toda claridad, cuando hablamos de prevención no solo estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de medidas de prevención también de corto plazo, garantizar la recuperación de la comunidad. Yo no hablo del territorio nada más, sino de la comunidad en su conjunto. Eso es importante, es fundamental. Entonces esto lo estamos viendo, lo vimos ayer, tuvimos una reunión en 2 fases. Primero la delegación se reunió con ciertos miembros del gabinete, tuvimos varios miembros del Gabinete de Seguridad, y luego la reunión, por supuesto, la reunión titular, en donde el presidente de la República ya estuvo presente. Oiga, comisionado, ¿siente el gobierno que esta visita de Thomas Shannon y su delegación es un total respaldo al tema de la seguridad pública y de cómo se está combatiendo? Pero además le agrego algo que podría ser una percepción, ¿no? De que cuando
la delegación encabezada por Shannon dice, mire, le sugerimos al gobierno de El Salvador, a El Salvador, que se cree una comisión para combatir el crimen organizado y la impunidad. ¿Es una especie de requisito para el desembolso de estos fondos? No, por supuesto que no. Nosotros ayer ese tema no se planteó en ningún momento, se nos ha dicho en alguna ocasión, pero en El Salvador no tenemos las mismas condiciones en lo que se refiere a ese ámbito del combate a la corrupción y garantizar establecimiento de condiciones permanentes que conduzcan un proceso de transparencia como es en otros, digamos, en otros países. Nosotros aquí, desde la administración pasada, se crean instrumentos para garantizar, tapar portillos de corrupción. Nosotros fuimos los primeros. Aquí antes no se hablaba de transparencia en los gobiernos anteriores al de la administración pasada y al actual. La transparencia no era un tema. Nosotros trajimos el tema de la transparencia como un planteamiento fundamental para construir políticas de Estado. La transparencia, el combate a la corrupción es un tema que también tiene que ver con la seguridad. O sea, no se ve como un requisito entonces esto, ¿no? No, porque nosotros fuimos los primeros desde la administración pasada y desde la actual en pelear para que la ley de acceso a la información pública y la creación del instituto que corresponde a la creación de la ley de acceso a la información pública se pusiera sobre la mesa y se aprobara. Ahí estaba durmiendo, como dice alguien, el sueño de los injustos en la Asamblea. Segundo, tenemos una ley, como decía el otro día el secretario de Transparencia, tenemos una ley que es de las 5 o 7 leyes mejores del mundo en el tema de combate a la corrupción y garantizar procesos de transparencia. Pero esto no, lo voy a decir, pero esto no es de la noche a la mañana. Mira, aquí se ha conformado durante años un aparato de Estado, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, que es característicamente corporativo. Y los aparatos de Estado, cuando se conforman con una visión corporativista, es para responder a determinados intereses concentradores y excluyentes. Y ahí hay corrupción. Y por lo tanto hay que modificar esos digamos, elementos fundamentales de la formación del aparato del Estado que ha sido tradicional en este país. ¿Quién lo conformó? ¿Cómo se conformó? Claro, nosotros no queremos un aparato de Estado corporativista ni autoritario. Queremos un aparato de Estado que se corresponda con los intereses y la solución de las necesidades de la mayoría de la Secretario, población. cierro este tema antes de darle la palabra al viceministro de Seguridad de nuestro país, Javier Martínez. A ver, ¿no ve necesario entonces el gobierno actual necesario crear una comisión como la que funciona en Guatemala? Para nada, nosotros lo hemos planteado con toda claridad y no se nos ha puesto en ningún momento ese tema sobre la mesa, para decirlo con claridad. Discutimos ayer temas que tienen que ver con el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Vimos sobre todo y predominantemente el tema de la seguridad con una concepción de inversión social para garantizar desarrollo inclusivo. No estamos hablando de desarrollo excluyente. Viceministro, ¿cuál es su apreciación sobre esto? Está claro, ¿no?, que dos situaciones que motivan la inmigración hacia los Estados Unidos, incluyendo los niños no acompañados, y ya lo acaba de decir el comisionado para la seguridad, es la delincuencia, la inseguridad que sienten las personas en su comunidad, ¿no? Que algunos dicen, bueno, no me queda más opción que irme para los Estados Unidos, y otro es la exclusión o la falta de oportunidades que tienen las personas en sus comunidades. A esos dos factores va orientado el tema de la Alianza para la Prosperidad, tengo entendido, ¿no? Pero supongo que el gobierno de los Estados Unidos quiere tener muy claro que exactamente esos fondos van a ir destinados a esos dos puntos, a esos dos elementos claves. Gracias, Romeo, y un saludo al comisionado. Sí, creo que los dos elementos que tú has planteado son claves. Anteriormente la gente se iba más por el tema de carácter económico, y ahora cada vez más el tema de seguridad está siendo, sin que sea todavía el principal, pero va siendo uno de los elementos. Pero el tema de exclusión, que al final son las cosas que han generado toda esta problemática que tenemos, diferentes estudios concluyen lo mismo, requiere entonces, y hay una preocupación del gobierno, de nuestro gabinete,
de todas las instituciones de cara a este tema. Obviamente se vuelve también una preocupación de la administración de Estados Unidos en este tema. Y por eso creo que la discusión, como lo ha dicho el comisionado, alrededor de por dónde deberían ir esos recursos, deben ir enfocados a tratar de trabajar en los temas de la exclusión, que es uno de los principales fenómenos que lo generan. Porque cuando nosotros empezamos a ver dónde están los mayores índices de violencia y lo comparamos con el mapa de pobreza, no coincide. Ninguno de los 50 municipios de mayor índice de violencia son municipios de mayores índices de pobreza. Incluso por eso, hasta con la forma, ahora que estamos hablando de actuar interinstitucionalmente, comisionado ha estado promoviendo el tema de la reforma, incluso de lo del FIDL, porque si no el FIDL no podría trabajar en esos municipios porque no coinciden con el mapa de pobreza. Entonces sí hay un tema directamente vinculado al tema de exclusión y obviamente en esas discusiones se tendrá que ver por dónde viene. Ya hay algunas acciones que se hacen desde el tema de AID, que tiene ya un trabajo en el marco de Asocio para el Crecimiento, que ya hay intervenciones en varios de estos municipios. Comisionado, a ver, chequemos algunas cosas que son importantes. Por un lado está el esfuerzo de estos fondos que pueden venir de Estados Unidos, de la Alianza para la Prosperidad. Por otro lado, también se está hablando de la necesidad de reorientar fondos o de ver cómo fondos del BESIE pueden ir para el tema de la seguridad pública. Y digo, en aras de ser optimista en esto, ¿no? Uno comienza a ver de que sí es posible tener fondos, bastantes fondos disponibles para la parte de la prevención y la parte de la represión que está desarrollando el Ejecutivo de nuestro país. Hablemos un poco, más allá del esfuerzo de estos fondos que pueden venir de la Alianza para la Prosperidad, cómo también el Ejecutivo está haciendo su propio esfuerzo para llevar fondos al tema de la seguridad de nuestro país y la prevención. Esa es buena pregunta, Romeo. Por supuesto, mira, nosotros no podemos depender de, por supuesto, es obvio, de fondos de cooperación. Son muy importantes de manera complementaria, pero tenemos que garantizar la captación y el manejo de recursos propios. El presidente, primero, por lo que decías al inicio cuando introduciste el programa, planteaste lo de los impuestos. El presidente aclaró y lo hizo de forma contundente en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, que por cierto ya empieza aquí con el viceministro, ya se está planificando todos los aspectos correspondientes a la aplicación de las medidas que están planteadas en el plan El Salvador Seguro. Ya se empieza el 16 a las 10 de la mañana, ¿verdad, viceministro? En Ciudad Delgado, para empezar a trabajar y digamos, a ejercer en la práctica, a tener acciones concretas. Ahí ya se va a presentar varios proyectos que se han trabajado junto con el alcalde y otras autoridades comunales, por supuesto, y estatales en Ciudad Delgado, en aquellas zonas que se han identificado como las más complejas, porque no creas que es en todo Ciudad Delgado, ni pasa eso en todos los municipios. Entonces, desde ese punto aunque de se vista, refutó mucho esas declaraciones del presidente, que dijo que solo son 50 municipios, es que el pero la gente dijo presidente, en todo el país más bien. Es que el presidente tiene razón, si no está... nosotros hemos... que hay un mapa concreto en donde se ha identificado, que es un trabajo que han hecho también de parte del Viceministerio de Seguridad y de Justicia y Seguridad. Nosotros tenemos que identificar para concentrar esfuerzos. Es un trabajo científico, no se hace a tientas y a ciegas, se hace con base a los estudios concretos de cómo está, incluso no solo de dónde está localizada, sino cómo migra, porque es un trabajo que se hace con base a la inteligencia. Ya hemos platicado de esto y lo conoces, pero me refiero a los recursos. En el Consejo Nacional, por supuesto ayer, por ejemplo, la delegación norteamericana le dio mucho énfasis al gran esfuerzo de la conformación de un Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia en donde se integran diversos sectores. En ese consejo hay una mesa financiera que está haciendo un planteamiento que ya va a presentar sobre la adquisición de recursos propios. Yo no estoy hablando solo de impuestos, se está hablando de diferentes modalidades combinadas
Y en ese ámbito se va a acordar y se va a presentar esa propuesta probablemente la otra semana para buscar un acuerdo. ¿Qué propuesta sería, comisionado? No sé todavía porque yo no Ajá. la he visto, la está trabajando la mesa financiera, porque acuérdate que el Consejo tiene diversas representatividades. La está presentando la mesa financiera al pleno del Consejo para ya empezar a discutirla y llevarla a cabo lo antes posible. Fíjate, aquí se habla mucho de que hay conflictos, y conflictos siempre hay, ¿no? Y hay conflictos porque se buscan acuerdos. Por primera vez, porque antes se nos decía, y esto es importante que quede claro, bueno, decía, nosotros no queremos participar, decían algún sector en este país, porque no conocemos el plan. Se los dimos a conocer. Pero decían, bueno, pero nosotros queremos participar en la elaboración del plan. Hicimos un plan juntos. El plan El Salvador Seguro es el resultado de diversas expresiones de la sociedad, casi todas, más bien todas. Segundo, dicen, bueno, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Llevémoslo a cabo juntos, pero comprometámonos. Tercero, que los recursos, ¿cómo se van a ejecutar? Ejecutémoslo juntos. Y no el mismo presidente de la República llegó al Consejo y les dijo, vaya, nosotros como gobierno vamos a poner 200 millones como capital semilla, producto de la gestión de un préstamo que estamos trabajando con el BID. Y ya está casi en su etapa final. Yo estuve ahora en Washington junto con miembros de la Secretaría Técnica y tuvimos una reunión del BID para ver esos recursos. Bueno, ahí están, ejecutémoslo juntos, pues. Auditémoslo juntos, por supuesto. Esa es como la contrapartida del Ejecutivo, digamos, del gobierno en ese sentido. Una de las contrapartidas del Ejecutivo, porque también está la orden del presidente que me da a mí como comisionado presidencial y me dice, dígale a los ministros que para recursos inmediatos de prevención y de inversión social en esas comunidades, los ministros, determinadas carteras, reorienten recursos a esos lugares. Por ejemplo, a Ciudad Delgado, a los 10 municipios más, a los 10 municipios reorientar significa hacer obras en esos municipios, llevar, sí, que usted tiene, obras en ese que municipio. tal vez usted tiene unos recursos que estaban orientados para otros rubros o para otros lugares, reorienten. ¿Es cuestión de prioridad eso? Hay que focalizar. Okay. Porque como yo te decía la vez pasada, un eje fundamental estratégico de este asunto es concentrar fuerzas, focalizar, porque tú no puedes dispersar tus fuerzas, ni puedes dispersar tus recursos. ¿Por qué? Porque el primer objetivo fundamental es que la comunidad gane esa comunidad. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve conversando esta mañana con el comisionado para la seguridad, Francis Hatasbun, y el viceministro de Seguridad de nuestro país, Javier Martínez, con nosotros. Volvemos. A ver, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estoy conversando esta mañana con el viceministro de Seguridad de nuestro país, viceministro de Justicia, y con el comisionado para la seguridad. Antes de darle la palabra nuevamente al comisionado para la seguridad, porque quiero más información, lógicamente, en el tema de esta posible contribución, ¿no? O impuesto, como le llaman algunos. Me gustaría tener un poco más de elementos, preguntarle antes al viceministro a ver cómo está este esfuerzo, esto que señala el comisionado para la seguridad, de que hay instituciones del Estado que tienen la obligación por mandato del presidente, por solicitud del presidente, para reorientar estos recursos que probablemente estaban destinados para otro rubro, recursos para la inversión en estas comunidades que están mapeadas según este dato que ustedes tienen, ¿no? Ahí comprende uno que de repente, para mencionar algunas, supongo, ANDA, para mencionar algunas, FISDL, el mismo Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tienen que reorientar esos recursos, ¿no? ¿Se tiene más o menos identificado qué monto podría ser reorientado a esos sitios? Sí, como lo ha dicho el comisionado, yo quiero partir rápidamente de que es parte de la política nacional de justicia. La política nacional de justicia, varias veces lo ha expresado en este set el señor ministro, tiene 5 componentes. El uno es el tema de prevención de la violencia, que creemos, y como aquí se ha dicho,
hay que apostarle, tiene resultados de mediano y largo plazo, requiere muchos recursos, pero pueden hacerse acciones de inmediato. En ese sentido, se establecen dentro de las 124 acciones, gran parte del Plan del Salvador, o gran parte va para ahí, pero también nosotros tenemos aprobado como gobierno la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia. Y en ese sentido se plantean 5 temas importantes. La articulación interinstitucional del mismo gobierno, que es a lo que tú te refieres, el tema de la articulación entre el gobierno central y el gobierno local, porque en temas de prevención de la violencia tienen mandato por el Código Municipal, los gobiernos municipales, la participación de los otros actores, ahí entran la iglesia, el sector privado, las ONG, porque no les podemos decir que participen en el componente 2 de la política, que es la parte propiamente de represión del delito, de control del crimen. La clave de la participación, familia, comunidad, escuela y el rol de la cooperación. Planteo esto de manera general para ir a lo específico que tú preguntabas, que es la articulación del gobierno. Primero es cómo llegar articulados. No basta coordinarse, sino articularse para poder actuar. Y eso también va a implicar, mientras no estén en los presupuestos que ahorita tienen los ministerios, ese nivel de focalización hacia esos municipios que están definidos 10, luego 16, luego tienen que focalizar y se puede. Obviamente quizás no será lo suficiente. Y para ello se ha creado un equipo interinstitucional que le está dando seguimiento a todo lo que es el Plan El Salvador Seguro, y cuando tiene que ver con el gobierno en particular, hay algo que se llama Subgabinete de Prevención de la Violencia. Ahí estamos 14 instituciones y se ha hecho una especie de mapeo. ¿Qué hace cada uno de ellos en una matriz? ¿Cuáles son los recursos que puede reorientar a partir de la demanda que se ha trabajado con? O sea, hay un proceso ya, hay matrices establecidas y ahí van saliendo los montos. Viceministro, ¿qué impacto esperan ustedes que tenga esto en los niveles de inseguridad que tiene el país? Los impactos son de mediano y largo plazo, aunque hay cosas, como digo, que pueden resolver. Por ejemplo, el resolver el tema de una casa comunal, el tema de los espacios públicos, eso tiene inmediatamente un resultado, porque los problemas principales de convivencia después se vuelven un problema de delito. Hay cosas que ya se están haciendo, por ejemplo, hay 13 municipios con los que se ha trabajado con Asociación para el Crecimiento, donde hay 77 centros de alcance. Estos centros de alcance son casas donde los jóvenes se reúnen, tienen computación, refuerzo educativo, trabajan bajo un sistema voluntariado y quiero incluso, pues, sin hacer propaganda, pero es decir, hay empresas que ya lo están haciendo y por eso nosotros llamamos a otros que lo hagan. Miren, Microsoft ha donado todas las licencias y las computadoras de esos 77 centros de alcance y tiene 10 cada una de ellas. Claro, dio por un año el servicio de internet gratis. Y ahorita vamos, el 15 de julio se va a firmar con Microsoft lo de las academias Microsoft en El Salvador. O sea, hay ya acciones que están teniendo resultados. Yo creo que quizás... Esa es en la parte de prevención, ¿no? Como usted dice, que se esperan resultados a mediano y largo plazo. Sí, al medio y largo. Pero hay cosas que se pueden resolver más corto tiempo, como es el tema de la escuela, el tema de la inclusión, la parte de seguridad y prevención escolar que permita el trabajo dentro de la escuela, y eso pueden tener resultados de corto plazo. Comisionado, la parte represiva, que es la gente, que es lo que la gente también de repente dice, mire, necesitamos ahí más contundencia, ¿no? De verdad, lo digo, nos alegró mucho ayer cómo la policía reaccionó rápidamente ante el ataque a los 2 elementos del PPI en las instalaciones del Parlacen. Rápidamente fueron capturadas 3 personas. Todas estas medidas, incluyendo las de prevención, incluyendo estos temas de represión, pues la gente dice... Esperamos también que haya un impacto inmediato en cuanto a la reducción de los homicidios, que es lo que de repente abate a la gente, ¿no? Cuando se habla de 20 homicidios, 18, 22 homicidios, la gente tiene ya, digamos, una situación complicada, más con la información que se divulga, lógicamente, dice la gente, bueno, y entonces, ¿y esto cómo lo vamos a atacar? Esta parte que ya es el cáncer de la enfermedad. Bueno, se está trabajando en eso. A propósito, por supuesto, yo quiero, aprovechando las cámaras del Canal 12, enviarles
nuestros votos a los policías que están ahora heridos y por supuesto también condolencias a las familias y solidaridad de aquellos que han caído en el cumplimiento de su deber. La policía nuestra es una policía heroica, está haciendo su papel. Realmente que hay que reconocerle el gran trabajo que está haciendo, apoyado por supuesto por el Ejército, por la Fuerza Armada. Entonces desde ese punto de vista se está trabajando muy permanente y sistemáticamente en esta vía de trabajo. Nosotros la persecución y el control del delito es uno de los ejes fundamentales, junto con la prevención y la inversión social del plan de seguridad, de justicia y seguridad, por supuesto. Yo quiero plantear el tema que tú preguntabas con lo del préstamo y la orientación que tiene la solicitud que se hizo ayer a la Asamblea Legislativa para incorporar fondos de un préstamo del BESI, del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, al presupuesto general de la Nación. Esto el presidente lo anunció el sábado en el programa trabajando con la gente, conversando con la gente. A mí me gusta decir más trabajando con la gente, porque el presidente está trabajando con la gente, entonces desde ahí anunció, y están destinados a brindar una gratificación extraordinaria para los agentes de la Policía Nacional Civil y por supuesto también para los soldados, para los efectivos de la Fuerza Armada y otros aspectos que también, porque para la Fuerza Armada van 13 millones también para temas que tienen que ver con el transporte, compra de vehículos, etcétera. Pero en el caso de los policías son 15 millones para brindar esa gratificación extraordinaria. Pero no solo eso, se está trabajando también para que haya otro tipo de inversiones que nos permitan garantizar la mejora importante de las condiciones de trabajo y de las condiciones familiares. Pero estos 15 millones, voy a leerlo para ser exacto, se beneficiarán a 26.588 miembros del personal policial de los diferentes niveles, incluyendo a miembros del PPI. Los montos son 600 para el nivel básico, 400 para el nivel superior y ejecutivo y 250 para el nivel administrativo. ¿Ya? Se ha iniciado además la entrega de uniformes y botas al personal operativo de la corporación policial, con una inversión de 3 millones. Se entregarán 63.000 uniformes, 3 para cada policía y su respectivo par de botas que se buscaron, botas de última generación por la comodidad que requiere y por el tipo de trabajo que tiene la policía. Además se han entregado 1.250 chalecos antibalas con un costo de 850.000 y se está en proceso de iniciar la compra de otros aditamentos como vehículos, etcétera, radios de comunicación y por supuesto armamento, de tal manera que se pueda dotar a las diferentes unidades de condiciones que nos vayan permitiendo garantizar que determinadas condiciones de trabajo se superen. O sea, no solo se trata de ver las cosas en el aire, hay que poner las condiciones adecuadas para esto. Esto es un proceso. Por eso la necesidad de recursos. Y ahí entra y el esos tema. Recursos nosotros los transparentamos y en el Consejo se transparentan todos. Bueno, si mira, ¿qué gobierno llama a un consejo y le solicita que conformemos las condiciones para llegar a acuerdos? Si en el Consejo nos hacen un montón de críticas, nosotros las oímos, las asumimos como parte del Consejo. Entonces, pero lo que necesitamos, y por eso es fundamental, es garantizar que articulemos los esfuerzos. Mira, Romero, esto es clave como eje estratégico para ir hacia adelante y hay que articular también el trabajo de educación. Por eso el presidente creó el Consejo de Educación para articularlo con el Consejo de Seguridad.
y también el Consejo por el Empleo, así como también el Consejo por la Sustentabilidad. Mira, te voy a decir una cosa que yo la decía ayer a la delegación. Nosotros, por lo que dicen de que han entregado un plan que entregó el señor Giuliani, nosotros estuvimos con el señor Giuliani encerrado 2 horas, ya no me recuerdo, pero estuvimos un tiempo prolongado, y discutimos, y uno de los aspectos fundamentales que compartíamos con el señor Giuliani es: en esto hay que ser sistémico, esto hay que verlo como un sistema, porque si no estamos engañando. Hay que resolverlo con una visión sistémica. Y te pongo un ejemplo para que se entienda claramente. Si tú descuidas la inversión social, resultado, complicaciones sociales. Claro, claro. Es lo que dijimos. ¿Cómo empieza esto, esta historia? ¿De dónde empieza esta historia? Oiga, secretario, y hay que asumirla. Y en este esfuerzo de que se necesitan recursos, entra la posibilidad de que se aplique este impuesto o contribución, ¿no? Solo le leo un párrafo a propósito de este tema del presidente de la ASI, el señor Javier Simán, que ha dicho lo siguiente. Dijo que el gobierno tiene diferentes fuentes de ingresos que perfectamente puede reorientar sin afectar los programas sociales, por lo que no es un tema de recursos, es un tema de mala administración, dijo Javier Simán, ¿no? Y he escuchado esto en varias ocasiones, incluso de dirigentes del Partido de Arena, decir, mire, es que fondos tienen, que tienen plata, que ejecuten eso, y luego hablamos de un posible impuesto a la seguridad. Pero háblame un poco sobre cómo camina este posible impuesto o contribución a la seguridad y quiénes podrían ser afectados, ¿no? O gravados con este impuesto. Mire, primero estamos hablando de una contribución, estamos hablando de garantizar que hayan determinados ingresos porque se necesitan recursos especiales. Nosotros eso lo hemos discutido en el Consejo de Seguridad. Las opiniones que se dan alrededor de la discusión que se da en el Consejo de Seguridad y Convivencia, nosotros hacemos un llamado a que se den ahí, porque ahí están todos los sectores, ahí se puede discutir este tipo de opiniones que se dan. Sí, y por lo tanto, estamos hablando de una contribución que no es regresiva. Ojo con eso. Estamos diseñando, se está diseñando. Fíjate que cuando se habla de impuestos se habla de imposición. Y este gobierno ha planteado los acuerdos como el eje fundamental del planteamiento de construcción social. Para gobernar, este gobierno está planteando como eje fundamental la búsqueda de acuerdos. Y ha sido consecuente el presidente y está buscando que haya acuerdo en un aspecto que es impositivo, pero está buscando el acuerdo. Fíjate que esto es importante. Y está buscando el acuerdo, entre otras cosas, porque esa es su política central, pero también porque no admite un planteamiento regresivo, es decir, que caiga encima de las espaldas de la población. Ya suficientes complicaciones hay con la mayoría de miembros de esta sociedad. Desde ese punto de vista hay que cuidar las cosas. Y eso es un ámbito, ese es un principio que también se discute en el Consejo y se entiende. Si es que lo que pasa es que una cosa son las declaraciones un poco electoreras que buscan establecer condiciones para ganar elecciones y otras son las declaraciones serias para buscar soluciones. Y nosotros lo que estamos haciendo es buscando soluciones. Por eso es que llamamos a todos los Este sectores. impuesto no iría, solo para preguntárselo, a ver, comisionado, a la clase media, a la población en términos generales, ¿no sería regresivo, dice usted? No. ¿Va a algún sector específico de nuestro país? Nosotros estamos en ese diseño. Por eso yo no quiero adelantar nada, porque son diseños que se hacen de manera acordada, de manera concertada. Acuérdate que en el Consejo están distintos sectores y por lo tanto no me gusta, y nosotros somos parte del Consejo. Claro. Por eso, perdona, no me gustaría adelantar. A mí nunca me gusta adelantar nada. Me preguntaron una vez, saliendo de la reunión de uno de los gabinetes donde el presidente asiste también de manera bastante permanente, pero en uno de los gabinetes asistió se hizo allá en la policía, en la sede de la Policía Nacional Civil, y a la salida me preguntan, ¿y qué trataron? ¿Y cómo le voy a decir qué tratamos? Estábamos tratando plan.
pero además no, ahí el presidente le anunció a todos los miembros, jefes, oficiales de la Policía Nacional Civil, y estaba también miembros de la Fuerza Armada, esto que ayer se concretó, que es la contribución especial. Y le digo, no, el presidente anunció determinadas medidas muy importantes, pero las va a anunciar él. A mí no me gusta adelantarme. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. El presidente de la República. Vamos a hacer la pausa comercial. Información de última hora. Mire, se detienen todos los vuelos de United Airlines en Estados Unidos por problemas en sus computadoras. Esa es la imagen que estamos viendo ahí. Bueno, información reciente, ¿no? A raíz de que se ha registrado problemas en las computadoras de todos los vuelos de United Airlines, pues han sido prácticamente paralizados en los Estados Unidos en este momento. Es un problema de seguridad, como lo dice el secretario. Pausa, regresamos. Una cantidad de comentarios, por ejemplo ¿no? De Alexander, dice, ¿no han pensado en utilizar la ley de extinción de dominio sobre todos los bienes de los pandilleros? Dice nuestro amigo que nos escribe también. Otras personas están opinando sobre el tema de esta contribución que podría venir qué buena pregunta en determinados sectores, ¿no? Qué buena pregunta. La ley de extinción de dominio, sí, por supuesto, está presentada, está aprobada. Sí. Sí, y por supuesto que se está trabajando en eso. Ese es un aspecto fundamental. Y ayer lo tratábamos con la delegación norteamericana. Por supuesto que ese es un aspecto clave. Y esa es una excelente pregunta de parte de este señor. Comisionado, ¿por qué se decidió, quiero cerrar con este tema antes de ir al enlace con la Radio 109, y es una pregunta para ambos, ¿por qué se decidió de repente suspender el acuartelamiento, ¿no? Que se llamó de los elementos de la Policía Nacional Civil? De momento conocimos, o en su momento conocimos, como el director de la Policía Nacional Civil giró instrucciones para que los agentes se quedaran en sus cuarteles, si quiere usted, en sus delegaciones. Luego se conoció que no. Bueno, esas son decisiones tácticas que toma la dirección de la policía. Por supuesto, yo soy comisionado presidencial para la seguridad y no sustituyo ni al ministro, ni al viceministro, ni al director de la policía. Por lo tanto, yo busco los ámbitos políticos de relacionamiento entonces le preguntamos al viceministro, ¿verdad? Sí, pero ojo con esto, hay que generar correlaciones. Sí. Ese es mi papel, generar correlaciones que nos permitan garantizar, uno, articulaciones orientadas a la solución del problema. Pero sin correlaciones de fuerzas esto no se resuelve. Hay que garantizar, por supuesto, eso. Dos, coordinar y garantizar la articulación entre las distintas instancias del gobierno. No solo entre distintas instancias de la sociedad que contribuyan a la solución del problema, sino también coordinar y orientar a distintas instancias del gobierno a que se pongan al servicio del plan de seguridad, tanto de la articulación del plan del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y del plan El Salvador Seguro. Tres, articular, y esto es clave, y garantizar esa articulación operativa entre la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo, las fuerzas nuestras del Ejecutivo. Esto es clave. Y también, por supuesto, contribuir y trabajar en las gestiones en el exterior que tengan que ver con el tema de seguridad. Esto es, digamos, la representación del presidente en el gabinete de seguridad. Por lo tanto, esa decisión táctica de suspender... Y el decreto así lo dice. Esas son decisiones tácticas que la policía toma. Hay que preguntarle al director, pero si quiere contestar el viceministro. No, rápidamente. Hagámoslo, ¿le parece? Utilizando también o escuchando también a la Radio 109, viceministro. Aprovechamos ahí los dos medios de comunicación porque ya no solo lo van a escuchar quienes nos están viendo, sino también quienes van en el vehículo en este momento. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, muy bien, Romeo. Estamos aquí ya en plena conversación con la presidenta de la Asamblea Legislativa. Un saludo para ti nuevamente y para tus invitados. Veo por ahí al viceministro de Seguridad está con nosotros, Javier Martínez, y el comisionado para la ciudad, Hato Asbun, están con nosotros. Tony. ¿Cómo está, don Tony? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tiene usted a nuestra presidenta de la Asamblea,
a doña Lorena. Lorena, un gran saludo Hola. para usted. Buenos días. Buenos días, ¿cómo Saludos, están? Lorena. Aquí Bueno, está Bien, Lorena gusto. Peña. Tony, mira, nos agarrabas preguntándole al comisionado y al viceministro sobre, bueno, por qué se suspendió de momento, ¿no? Correcto. El acuartelamiento, decíamos, de la Policía Nacional Civil, que es una cuestión más operativa, me decía el comisionado Correcto. para la seguridad, ¿no? Saludos a Lorena y a su equipo. A ver, Buenos días, a ver. Javier, buenos días. A ver, yo tengo una pregunta como producto de la visita que nos hizo esta semana el general Otto Romero, exministro de la Defensa Nacional. Estuvo aquí en Radio 102.9 y se refirió a unas palabras del general Munguía Payés que las dio ahí en tu programa, Romeo, Sí. cuando habló de esto, Lorena también, de que esto es un conflicto de baja intensidad, dijo. Pero dijo un conflicto delincuencial de baja intensidad. Aquí voy a leer textualmente lo que dijo Otto Romero. Yo no digo que esté mal utilizado el término. El ministro tiene su punto de vista. Eso sí, llamar conflicto de baja intensidad a nuestro problema implica que estamos ya en el ámbito de la defensa nacional, no en el ámbito de la seguridad pública. Esto como que eleva a otro nivel lo que ya tenemos. Bueno, No sé cuál es el comentario que tienen ustedes al respecto. bueno, viceministro. Primero, en relación a lo del acuartelamiento, Lorena conoce de que la Asamblea aprobó un decreto donde planteaba la posibilidad de acuartelamiento, pero le dejó abierto, que podía hacerse por zona o coyunturalmente de acuerdo a lo que ameritaba. Y en ese caso el director tiene esa facultad Sí. de acuerdo a eso poder hacer según el análisis de inteligencia que se tenga o de la situación que lo amerite. Por ello se ha dado y podrá darse en otras ocasiones por tiempos determinados, específicos y concretos. Incluso se podrá dar por zonas en particular si así se requiere. De ahí, en relación a los términos estos que plantean de si es guerra, si es de baja intensidad, tema es que hay que ver en qué contexto se usan ya estos términos. Todo el sistema de guerra de baja intensidad tuvo todo un enfoque en aquella época que se planteaba, ¿va? Y hay una serie de criterios técnicos para definirlo. Entonces yo creo que es un tema que todavía hay que discutir mucho sobre qué Ok. término utilizar alrededor de eso, porque si no lo que se está diciendo es que este es un problema de que se resuelve solo por la vía de los ejércitos y no por la vía de las policías, y eso ni está en la discusión ni en lo de Alianza por la Prosperidad ni en la política nuestra, sino como lo ha dicho, nuestra política de justicia y seguridad es de carácter integral. Comisionado, ¿qué piensa sobre la pregunta? O lo que ha dicho el ex ministro, ¿no? No, la caracterización de este tipo de estructuras es delincuencial. Crimen. Y por lo tanto, de ahí surge el término que nosotros utilizamos, este es un combate contra la delincuencia de cualquier tipo, porque hay delincuencia también de alto nivel y nosotros estamos trabajando No, de contra pandilla. la delincuencia de cualquier tipo y de cualquier nivel, llámese lavado, llámese crimen organizado, llámese pandillas. Ese es el tema fundamental y por lo tanto hay que hacer una caracterización adecuada. Nosotros en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Ok. A ver, presidenta Lorena Peña de la Asamblea, es así, no es querer minimizar un problema que para la gente sí es tremendo. Es que yo creo que cuando se dio la guerra de baja intensidad habían dos partes, una parte revolucionaria y la parte Bien, gubernamental, y pero aquí baja no hay esas intensidad dos es un partes. tema mundial. Aquí hay No fue grupos de aplicado. criminales atacando a la sociedad salvadoreña y deben ser combatidos con energía, con efectividad, pero no pueden ser considerados parte de un conflicto, porque ese es el antecedente para hacer treguas después. Y nosotros no estamos de acuerdo con caracterizaciones que al final lleven a darle poder y capacidad de negociación a mafias que se imponen en base a crimen y muerte. No, está. Ok, Muy Tony. bien, muy claro. Lorena, comentarios positivos, fíjese, lo digo porque lo leí, ¿no? Respecto a su posicionamiento cuando llegaron los desmovilizados a la Asamblea Legislativa. Salió con el chilillo. de eso. Sí, sí, con mucho carácter, leí en algunos Twitter, con mucho carácter, la presidenta de la Asamblea les dijo, no es el mecanismo, no es el método, busquen la manera, nosotros les escuchamos, ¿no? Tienen todo el derecho a ser escuchados, pero creo que compartimos eso, de que no puede ser por la fuerza irrumpiendo un lugar como el Parlamento para poder ser escuchados. El carácter, es que- compartimos el carácter de la presidenta, Ah. que tiene mucho carácter, yo la conozco desde hace muchos años, ¿Verdad? tiene mucho carácter. Por Es eso una la persona presidenta. muy firme.
Así que un saludo para la presidenta de la Gracias. Asamblea. No, y es que un abrazo. ya aparecen clicas que quieren extorsionar también a la asamblea, eso no se puede. Bueno, saludos para ustedes, Lorena, para Tony. Vamos a hacer Gracias. nosotros una pausa comercial ya. y regresamos ya para el cierre de Hechos AM en Canal 2. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros, al comisionado para la seguridad y al viceministro también, gracias por haber. No, gracias a usted. Muchísimas Un saludo gracias, ahí nuevamente. estamos Nos siempre vemos aquí en otra para ocasión. Buenos días. No, entonces. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó